10:21, gracias por su preferencia. Nos acompaña a esta hora Rodrigo Villarán, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días y gracias por la invitación. A través de una serie de tweets, ¿no es cierto?, el Consejo de la Prensa Peruana exhorta, pide, solicita al presidente Galarreta, al presidente del Congreso, retirar el debate de la ley que prohíbe, ¿no?, así lo señala el proyecto, que prohíbe publicidad estatal en medios privados. Ustedes se oponen rotundamente. ¿Las razones? Bueno, en realidad nosotros consideramos, como lo hemos señalado en el comunicado, que si bien es cierto la norma o el proyecto de ley aparenta perseguir objetivos loables, en realidad, por las circunstancias en las que se da, lo que parece estar ocurriendo es que está ocultando una real intención de generar un mecanismo de censura indirecta, que en realidad afecta a todos los periodistas y su derecho a la libertad de expresión, y por otro lado el derecho de todos los ciudadanos a recibir información relevante sobre hechos, digamos, de interés público. ¿Qué nos lleva a pensar esto? En realidad, digamos, entendiendo un poco esta regulación, ¿qué es lo que a qué apunta la publicidad estatal? En realidad a lo que apunta la publicidad estatal es atender un puente de comunicación entre el Estado y los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan entender... Que conozcan lo que se hace desde el Exacto, Estado. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en campañas tan sonadas en su momento como Yo sé cuidar mi cuerpo del Ministerio de Educación, ¿no? O la campaña que ahora está realizando la SUNAT para, digamos, aumentar la recaudación, Ganas tú, gana el Perú, ¿no? En realidad son campañas que lo que buscan es justamente informar al ciudadano sobre las políticas y programas que viene impulsando el gobierno, pero además sobre los servicios públicos que brinda el Estado. Entonces, para esto existen regulaciones y de hecho es bueno que sea así. Las regulaciones lo que evitan es que la publicidad se entregue de manera discrecional, es decir, premiando o castigando determinados medios. Exacto. Ahora, ustedes han señalado un aspecto que me parece que tú me lo señalabas como algo importante. No hay debate al interior de la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Comunicaciones. Ahí, digamos, que ustedes se encuentran, ¿no es cierto?, un poco la trampita, o a qué se debería este tema de querer sacarlo. Y yo te citaría otro tema. ¿Qué tanto podemos relacionar política con periodismo e información valiosa que la gente tiene que conocer? Es correcto. Hay dos temas que nos llaman a la atención y nos preocupan. En primer lugar, efectivamente son las circunstancias en las que se da este proyecto de ley. Como bien sabes, en los últimos meses, a raíz de los sonados casos de corrupción, los medios de comunicación han tenido un tono bastante crítico, y es lógico que sea así. Y justo en este contexto es que se da este proyecto de ley. Y este proyecto de ley además se da en una circunstancia muy apresurada, es decir, el proyecto de ley inicialmente se está debatiendo en la Comisión de Transportes y Comunicaciones. El presidente de la comisión había solicitado la opinión de distintas organizaciones y entidades públicas al respecto, y de pronto se exonera del debate y pasa a pleno. Entonces, eso nos llamó la atención poderosamente, sobre todo, además, si tomas en cuenta que muchos se habían advertido una preocupación al respecto, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, varias instituciones, la Presidenta del Consejo de Ministros, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Presidente del Poder Judicial, en fin, una serie de autoridades y organizaciones que habían mostrado su preocupación con respecto a los alcances de este proyecto. ¿Fue más que suspicaz para ustedes que se exonerara de debate en la comisión este proyecto de Mauricio Mulder? Nos preocupa que sea así. Consideramos que se debería haber dado un debate abierto, transparente al respecto, sobre todo si tomas en cuenta un segundo aspecto, que ya tenemos una regulación al respecto, que incluso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido como una regulación que es adecuada y cumple con estándares adecuados sobre la materia. Esta ley, por ejemplo... La 28874. Exacto. Pero el reglamento. Exacto. Ese es el problema. Nosotros lo que decimos es, digamos, si lo que quiere cumplirse es con la intención de que esta ley se pueda realmente implementar de manera adecuada y fiscalizar su adecuada implementación, lo que necesitamos es iniciar un debate que conduzca a la aprobación del reglamento de la ley. Pero es que ese es el problema siempre, ¿no? Tenemos leyes y muchas leyes en realidad, pero adolecemos del tiempo y de demora para el reglamento, que sin el reglamento, pues sabemos, prácticamente no se puede cumplir esta ley. Te preguntaba el otro tema de lo político, lo periodístico, lo informativo, lo electoral, en fin. Acá hay una serie de elementos que podríamos comentar, Rodrigo. ¿Qué opinan ustedes? Definitivamente hay un vínculo directo entre el rol de los medios de comunicación y la coyuntura política, ¿no? Como te comentaba, nos llama poderosamente la atención que este proyecto se dé en estas circunstancias y con esta celeridad en el contexto en el que se da. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho estos supuestos de censura directa se tienen que juzgar no solamente por el
por la acción en sí, es decir, en este caso el proyecto de ley en sí, sino por las circunstancias en las que se da. Entonces, si ya hay una ley, digamos, que señala concretamente la autorregulación de la publicidad, ¿no es cierto?, estatal en los medios privados especialmente, ustedes se preguntan desde los tweets que he podido chequear, ¿para qué otra ley? ¿O para qué algo que quiera ya hablar de lo que ya tenemos? Pero es diferente, ¿no? Este proyecto de ley en realidad lo que va a hacer es dejar una serie de vacíos en comparación con la ley vigente, ¿no? Por ejemplo, la ley vigente... ¿Qué te parece a ti, Rodrigo? Un poquito poniéndonos en el otro lado, ¿no? Este es un proyecto del congresista Mulder, se respeta, pero te pregunto, ¿han habido cifras exorbitantes que han mostrado a la población el gran gasto que tiene el Ejecutivo dentro de lo que es el presupuesto del gasto público en campañas publicitarias, en programas que gozan de buen nivel de rating, en canales de televisión abierta? Entonces la población, por otro lado, se pregunta, ¿es necesario invertir tantos millones en horas pico de rating, pudiendo desplegarse este dinero? Por ejemplo, otro tipo de gastos como obras, desarrollo, no sé, infraestructura. Lo que hay que hacer en este caso es preguntarnos sobre la calidad del gasto, ¿no? Es decir, efectivamente, nosotros podríamos llegar a la conclusión de que la publicidad en medios públicos puede ser menos costosa, pero su alcance es más limitado. Entonces, lo que tenemos que ver es cuál es el objetivo de esta campaña. Correcto. Y por eso lo que la ley ya regula, la ley vigente, es que las campañas se den en el marco de una adecuada planificación, es decir, los organismos del Estado tienen que tener un plan de medios y además tienen que justificar técnicamente las razones por las que eligieron un medio u otro. Cuando hablas de la autorregulación podríamos hablar de repente, y ahí viene pues el otro tema, digamos el libre mercado, ¿no? Porque las tarifas tan elevadas es lo que finalmente afecta también al erario nacional, ¿no? Sin duda. Por eso, nuevamente, el debate no está tan centrado, o no debería estar tan centrado en la necesidad de crear una nueva ley, sino de reglamentarla. Así es. Y velar por su adecuada implementación. Toda es decir, por ejemplo, fiscalizar, como lo viene haciendo el Jurado Nacional de Elecciones, cuáles son todas aquellas autoridades que van a participar en el proceso electoral que viene este año y que siguen apareciendo, por ejemplo, en spots televisivos, radiales, en medios impresos o en carteles, cosa que está prohibida por la ley electoral. ¿Y cómo debe ser? Además que eso está prohibido, ¿no es cierto? Exactamente. Que la carita del alcalde aparezca en la publicidad, más aún en un escenario electoral. Ya vivimos un tema electoral de plano, ¿no? Así es. ¿Cómo se va a manejar o debe manejarse esto en el espectro regional? Bueno, en el espectro regional lo que tiene que hacer el Estado es fiscalizar, y no solamente el Estado, sino los ciudadanos, fiscalizar que se esté dando el adecuado cumplimiento de lo que ya establece la norma, ¿no? Por ejemplo, denunciar aquellos casos en los que un candidato a algún cargo público, ¿no es cierto?, esté utilizando medios del Estado o privados para promocionar... El Consejo de la Prensa Peruana ha dicho, Rodrigo, que podría esta ley de prosperar, ¿no?, atentar contra el derecho a la libertad de prensa o contra el derecho a la libertad de información. Es como que la gente tiene derecho, evidentemente, a saber lo que hace el Estado, el Ejecutivo, ¿no? Así es. Finalmente eso es lo que está de por medio, el derecho de todos los ciudadanos de conocer qué es lo que está haciendo el Estado, en qué está invirtiendo los recursos públicos y cuáles son los servicios que brinda y cuáles son las condiciones en las que los brinda. Es decir, nosotros poder conocer cómo es que podemos acceder a servicios de salud, educación, en fin, a campañas de vacunación, etcétera, ¿no? Carreteras, ¿no? Ahora, exacto. En realidad hay muchos temas. Y no necesariamente estas campañas por eso se deben realizar en los medios de mayor rating, sino de repente, por ejemplo, si se trata de una campaña muy focalizada para vacunación de fiebre amarilla, entonces tenemos que buscar medios de comunicación que puedan tener llegada a una población específica, de repente hasta en un idioma, digamos, no puedo dejar de preguntarte, Rodrigo, en este tema, ¿cómo es que el Estado debe plantearse, no sé si el perfeccionamiento, la implementación, por ejemplo, de los medios públicos, estatales? No hablarte de una televisión pública en sí, sino del rol que deben tener, por ejemplo, el canal del Estado, las radioemisoras que deben de pronto mejorar o implementarse mejor. ¿Qué opinan ustedes? Es bien interesante lo que mencionas, porque en realidad nosotros hemos visto que han habido avances significativos en los últimos años con respecto al fortalecimiento del rol de los medios de comunicación estatales, que no es lo mismo que partidarios o digamos de un determinado gobierno, por lo menos no debería ser así. Así es, ¿no? Lo que debería procurar, por ejemplo, un canal del Estado es tener una línea editorial objetiva, que informe adecuadamente a la población y además marque un estándar que pueda ser utilizado como referencia por otros medios de comunicación, porque finalmente lo que busca un medio de comunicación público es cumplir con ese objetivo específico, que es informar adecuadamente a la población.
Claro, ahora, seguramente no hemos leído todo el proyecto de ley de Mulder, ¿no? Debe haber algunos temas saltantes. Estoy segura que hay más de un tema que sí puede obedecer a que es impopular que un ciudadano se entere de cuánto se invierte en una publicidad de un canal de estos montos, de millones. En realidad, el proyecto de ley lo vas a poder leer en 2 minutos porque tiene 4 artículos y una exposición de motivos de página y media. Entonces, eso es pero lo también central acá es que no se despilfarren, ¿no es cierto? Exacto, pero digamos la forma en la que, o la propuesta puede perseguir objetivos loables, pero lo hace de una manera inadecuada. El modo es el tema que ustedes han exactamente, quejado, ¿no? Prohibir la publicidad estatal en medios privados no va a corregir esa situación. Correcto. Lo que hay que hacer es, más bien, cumplir con los estándares que ya establece la ley. Son ustedes llanos y abiertos. Perdón, algo que antes que te pregunte esto, la OEA, ¿no es cierto? Tenemos obviamente instancias, bueno, hay una ley, como ya lo hemos dicho bien, la ley 28874. ¿Qué señala el Consejo de la OEA en ese caso? Bueno, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es, digamos, la autoridad interamericana sobre la materia, ya ha expresado su preocupación. El relator en una entrevista hace algunas semanas ha expresado su preocupación con respecto a este proyecto de ley, las circunstancias en las que se da este proyecto, y en realidad están atentos al desarrollo digamos, a cómo se desarrolla este proyecto de ley y, digamos, en qué termina todo este debate, ¿no? Ellos han mostrado su preocupación al respecto. Nos imaginamos. Bueno, ¿cómo está actualmente entonces el tema? Ha sido exonerado de debate al interior de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. ¿Cuándo se va a ver en el Pleno? Bueno, en realidad, como sabes, ahora estamos con el receso. Exacto, pero también hay una comisión permanente. Sí, funcionando. Que tiene que instalarse, tiene que fijar su agenda. Vamos a ver si dentro de esta agenda se incluye también a este proyecto de ley. Y de ser así, nosotros vamos a tratar de promover un acercamiento con los integrantes de la comisión para poder, digamos, exponer lo que ya hemos señalado en el documento que hemos presentado al presidente del Congreso. ¿Perdón? ¿Quién, digamos, los respalda un poco? No te puedo decir quién es una especie de tutor de este tema. El Consejo de la Prensa Peruana tiene toda la facultad, digamos, de expresarse evidentemente sobre este tema. ¿Quiénes los acompañan en este periodo? Bueno, nosotros consideramos que en línea con lo que nosotros venimos diciendo, hay autoridades preocupadas como señalaba, el Defensor del Pueblo, la propia Presidenta del Consejo de Ministros, el presidente del Poder Judicial. ¿En cómo funciona esto en la región, en los vecinos, en el vecindario? Digamos? Bueno, lo que te puedo decir es que en democracia, por lo menos en los lugares en los que nosotros hemos podido observar, no existe una regulación de este tipo, donde se prohíba de plano la publicidad estatal en medios privados. Existen otros medios, digamos, más adecuados, como te señalaba. De hecho, el Perú ha sido uno de los primeros países de la región en regular la materia. Y ha sido utilizado como referente, y sigue siendo utilizado como referente en países como Colombia, Chile, claro, que están en este proceso de regulación. Bien. Pero digamos, prohibir de plano la publicidad estatal en medios privados es algo que no se ha visto en otros lugares en democracia, ¿no? Gracias, Rodrigo, por esta explicación y por la sustentación de motivos, señor, este día de hoy. Rodrigo Villarán, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, amigos, estuvo con nosotros dándonos sus razones, ¿no?, sus motivos y comentándonos de estos tweets dirigidos al presidente del Congreso, Luis Galarreta. 10:35, pausa, le tenemos más, lo espero.